En cabina al doctor Ariel Eduardo Campos Loza. Él es médico infectólogo, secretario técnico de Coesida. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor Gilberto. Es un honor para mí estar en tu programa, acompañándote a ti y a tus radioescuchas esta noche de viernes. Muchas gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias a ti por darnos tu tiempo y tu espacio. VIH-Sida, lo hemos oído hablar, nuestros radioescuchas lo han escuchado, han visto las campañas, pero me gustaría de todas maneras retomar una definición de lo que es el VIH-Sida para irnos conduciendo en esta visión de cifras y datos precisos actuales. Sí, ¿Qué es el VIH-Sida? Con gusto, Gilberto. Fíjate que el tema de la infección por VIH es un tema no nuevo, es un tema ya que lleva 35 años de tocarse en nuestra sociedad, y es un tema que ha venido a trastocar y a mover un sinnúmero de fibras sociales y también de salud sexual. Finalmente, pues es un virus que se transmite predominantemente por contacto sexual. Eso sucede en México a través del contacto sexual en el 90% de las veces, y al final del día pues es una infección que no es curable, es una infección que si no se toman las precauciones correspondientes que podemos ir platicando a lo largo del programa, pues sí te puede afectar profundamente tu salud, tu relación de pareja y la vida misma. Bien, eso es lo que estamos hablando, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de una enfermedad que se transmite principalmente por contacto sexual y que no es curable. Así es una infección que se transmite, como ya comentamos, por vía sexual, que tiene la capacidad de guardarse en nuestro código genético dentro de las primeras días de haber entrado a nuestro cuerpo, y eso lo hace que sea imposible de curarse. Una vez que se meta a nuestro código genético, es un virus que va a persistir a lo largo de nuestra existencia, desgastando más rápidamente todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos y sistemas, pero particularmente y más aceleradamente nuestra función de defensa, nuestra función inmunológica, que cuando se nos gasta esa función inmunológica después de unos años de vivir con la infección sin tratamiento, pues entonces nos lleva a esa susceptibilidad para desarrollar enfermedades que se le conocen como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que es un grupo de enfermedades caracterizadas por la aparición de infecciones, reactivación de infecciones oportunistas o de cánceres relacionados a la infección por VIH. Pero otra vez, la infección por VIH va más allá de solamente el SIDA, sino lleva a un proceso de envejecimiento prematuro que te lleva entonces a desarrollar más frecuentemente demencia, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, y al final del día es una enfermedad no curable que se transmite por vía sexual o por contacto con sangre entre personas que tienen contacto directo con sangre de otras personas que viven con el virus, particularmente las personas susceptibles, por ejemplo, usuarios de drogas inyectables, ¿no? Es extremadamente importante conocer cómo se evita sobre todo la infección por VIH, puesto que si ya bien tenemos 35 años conociendo el tema, cada vez conocemos más de la prevención, pero aún así continuamos acumulando casos de la infección en nuestra sociedad. Y entonces tenemos que seguir enfatizando en el tema de la prevención combinada. Prevención combinada no solamente, típicamente estamos escuchando que, bueno, cuando tienes relaciones sexuales, el uso de condón. Bueno, la prevención combinada va más allá de eso, va más allá del uso de condón, sino va desde temas tan generales como la educación integral en sexualidad. Esto llevado sobre todo con la compañía de los padres de familia en sus propias casas, pero también con materias específicas de sexualidad en la escuela, pero particularmente en los adolescentes y en los jóvenes. También el promover que las instituciones de salud otorguen estrategias preventivas gratuitas a los adolescentes y jóvenes que han decidido iniciar sus relaciones sexuales. La educación sexual lo que promueve es la educación en torno a posponer el inicio de las relaciones sexuales. Pero una vez que una persona decide iniciar sus relaciones sexuales, entonces que lo haga de una manera responsable, de una manera segura, que esto te conlleva entonces a prevenir infecciones de transmisión sexual, prevenir la adquisición de VIH, desarrollar la enfermedad y también si no buscas un embarazo, pues no embarazarte en el caso de las mujeres adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ese es uno de los temas primordiales en lo que le apostamos en la prevención, la educación integral en
sexualidad, el promover los valores de familia, sí, de la mano con valores y con conocimiento científico de la mano, ¿no? Y echando también pues mano de las estrategias biomédicas preventivas que son altamente eficaces para prevenir la infección por VIH. Una de ellas es el uso correcto y consistente del condón, es el método más barato. También el cambio de comportamiento, evidentemente que el cambio de comportamiento, que es el tener el menor número posible de parejas sexuales, el usar condón, ¿no? El promover la monogamia, ese es indispensable. Pero también el tema de el diagnóstico oportuno de infecciones de transmisión sexual y su tratamiento. Debes de saber que una persona que tiene ya una infección de transmisión sexual incrementa significativamente su posibilidad de adquirir el virus. El virus en sí mismo, si bien una persona puede tener relaciones sexuales con una persona con VIH que vive con el virus, no necesariamente en la primera relación sexual se puede adquirir la infección por VIH. Pero si esa persona vive con una infección de transmisión sexual, entonces es más sensible y más susceptible de que realmente pega la infección, que se transmita la infección por VIH. Entonces el tratamiento y el diagnóstico oportuno de las infecciones de transmisión sexual es esencial, pero también otras estrategias más novedosas como la profilaxis posexposición, que es tomar medicamentos para, una vez que se ha expuesto una persona al VIH, por ejemplo, una relación sexual sin uso de condón, bueno, puedes tomar medicamentos por 28 días y evitar la infección por VIH. O si alguien se va a exponer a la infección por VIH antes de tener relaciones sexuales, puede tomar una serie de medicamentos para evitar que adquiera la infección. Ese se llama profilaxis preexposición. Entonces, digamos que todas estas estrategias de educación integral en sexualidad, de promover derechos humanos, sexuales y reproductivos a través de leyes amigables, es otra manera de prevenir. 3, descriminalizar también el tema del trabajo sexual. Eso es un tema de reducir la persecución policial, no es un delito, básicamente es una sanción administrativa, pero el perseguir policialmente a las poblaciones vulnerables, eso también hace que incrementen la posibilidad de que adquieran o que transmitan el virus a otras personas. También el uso de condón, también la profilaxis preexposición, la profilaxis posexposición y el cambio de comportamiento. Digamos que todo este grupo de ejemplos que te he puesto es la prevención combinada, es lo que demuestra que se pueda evitar la infección por VIH. Perfecto. Sí, sobre todo que estoy muy de acuerdo en esta participación activa a través de todos los factores socializantes en nuestra población de el conocimiento de una buena educación sexual, de una educación sexual integral, que esto no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos, porque muchas veces pensamos que el adulto, por ser adulto, ya tiene una visión de la sexualidad muy concreta, ya tiene la visión de la sexualidad responsable, autónoma y gratificante, como vendría a ser una descripción bastante ad hoc a lo que estamos pretendiendo en este programa. Pero muchas veces el adulto no tiene esos conocimientos, no tiene tampoco esa visión de la sexualidad, porque nunca se habló nuevamente de chico, de adolescente, y entonces llega a la etapa adulta de una manera pues con muchos vacíos y muchas lagunas en el conocimiento de sexualidad. Vamos a seguir hablando de este tema, la educación sexual, y cuáles vendrían a ser hoy por hoy los eventos que favorecen o que entorpecen esta educación sexual integral para prevenir el contagio del VIH-Sida. Vamos a una pausa comercial. Le recuerdo que está usted en su programa En Pareja. En Pareja. Seguimos en Pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre el VIH-Sida, cifras, datos y precisiones del VIH-Sida. Platicando con el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, que es secretario técnico de COESIDA, y pues que nos hace el favor de venir esta noche a platicar con nosotros sobre este tema tan importante. Y antes de irnos al corte, Eduardo, estábamos hablando sobre la importancia de una educación sexual integral. ¿Cuáles son
actualmente los factores que contribuyen a esta educación sexual y cuáles son los que hoy por hoy también se está encontrando estas dificultades o estos obstáculos en que se dé de una manera general, institucional o familiar, ¿no? Toda esta educación, todos estos conocimientos que son básicos para la prevención del VIH-Sida. Es muy relevante tu pregunta. Digamos que los factores esenciales que promueven la educación sexual, hay dos actores importantísimos, la familia y las instituciones. Tienen que estar en acuerdo para poder llevar adelante el tema. Y te voy a explicar que el tema de la educación sexual no es solamente hablar de genitalidad, como es lo que muchas personas pueden erróneamente creer, que es que cómo le vas a hablar a los niños pequeñitos sobre temas de sexualidad. Bueno, es que la sexualidad no solamente va en temas de genitalidad, claro, ¿no? Que va más allá de eso. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto en tema de VIH-Sida. A nivel mundial, la mayor parte de las personas que viven con VIH son mujeres. Si sumamos todos los 35 millones de personas en el mundo que viven con el virus, más del 50% son mujeres, ¿no? En México, en el occidente del mundo, la mayor parte son hombres, pero digamos, en términos generales, sumando todas las cifras en todo el mundo, son más del 50% son mujeres. ¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres en términos biológicos de la infección por VIH? Bueno, se ha demostrado que una mujer, al adquirir la infección por VIH, generalmente empieza con una mejor condición de salud. Es decir, cuando adquiere recientemente la infección por VIH, al momento de las primeras semanas, digamos que tiene una mejor cantidad de defensas y menor cantidad de virus en la sangre, comparado con los hombres. Los hombres tendemos a tener mayor cantidad de virus y menores defensas en las pocas semanas después de la infección por VIH. Es decir, tienen un punto de partida mejor a las mujeres. Digamos que si ponemos en una carrera de 100 metros a un hombre y una mujer a ganar, a ver quién va a llegar mejor a la meta, teóricamente la mujer empieza más adelantada. ¿Alguna causa? Bueno, hay causas meramente biológicas y hormonales que pueden explicar esto, inmunes, ¿no? Pero digamos que así empezamos. El tema es que al final de la carrera resulta que los hombres llegan primero y las mujeres están más atrasadas. Y estamos hablando del final de la carrera en términos de hospitalización por SIDA, muertes por SIDA, desarrollo de enfermedades oportunistas, hospitalizaciones. Es decir, parece que las mujeres tienen, a pesar de que empiezan mejor, terminan peor, con mayor cantidad de hospitalizaciones, desarrollo de enfermedades oportunistas relacionadas a SIDA, menor acceso a tratamientos y menor acceso a medicamentos preventivos, ¿no? ¿A qué se explica eso? Si biológicamente empiezan mejor, pero al final del día parece que les va peor. Uno es el tema meramente social, el rol de la mujer en una sociedad. Es decir, la mujer en general tiende a tener menos oportunidades de acceso a salud, menos oportunidades de acceso a diagnóstico temprano, a tratamiento oportuno, a tratamiento ininterrumpido, comparado con un hombre. ¿Por qué? Por temas de educación, porque se prioriza la salud de los hombres y las mujeres tienden a depender más, por ejemplo, de los hombres. Por ejemplo, en una relación sexual, generalmente el poder del usar o no condón no es de la mujer, sino es el poder del hombre. Sí. Y la mujer tiene menos capacidad de negociar el uso de condón. Por lo tanto, eso la vulnera a que adquiera más fácilmente infecciones de transmisión sexual, porque ella no negocia el uso de condón. Generalmente lo negocia el hombre. Sí. Entonces, en términos, se infecta más. 2, hablando de una mujer, por ejemplo, casada, depende generalmente del hombre. Si es una mujer que no trabaja, o sea, es que más bien se dedica a casa, bueno, digamos que tiene un trabajo no remunerado, que es en casa, ¿no? Depende entonces del dinero que le pueda proveer el hombre, y ese dinero entonces lo tiene que gastar más bien en mantener a los hijos, a la casa, al marido, y poco queda como para que ella pueda acceder a un diagnóstico oportuno, y por lo tanto tenga que pedir dinero para ir a, por ejemplo, a hacerse una prueba diagnóstica de lo que sea. Entonces depende también del hombre para poder tener acceso a dinero para diagnóstico, tratamiento, y también para poder ir al médico para continuar para atender su tratamiento y continuarlo. ¿De acuerdo? Okay. Al no tener tanto dinero para continuar su tratamiento, frecuentemente lo interrumpe. Okay, entonces eso explica, esos factores sociales explican por qué al final del día las mujeres les va peor con la infección por VIH, por factores meramente sociales y del rol que juega la mujer contra el hombre en ciertos grupos sociales, en ciertas sociedades. Por lo tanto,
la educación sexual en ese tema que se va trabajando desde los niños, y no necesariamente es genitalidad, es promover la igualdad de género, ¿no? De cómo Correcto. tenemos que crecer con la idea de que los hombres y las mujeres somos iguales, y por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos en todo. Claro. Por lo tanto, eso al momento de que los niños crecen, entonces ya no es tan fácil asumir como normalidad que el rol de la mujer es de dependencia del hombre, que deba de depender del hombre para poder acceder a diagnósticos, a tratamientos, a prevención, ¿sí me doy a entender? Sí, y ¿cómo eso no? al final del día, cómo impacta, poder impactar positivamente en el mejor prevención del VIH en mujeres, el mejor pronóstico al final del día en el tratamiento y en que tenga menores tasas de hospitalización y muerte por SIDA. Entonces, eso es también la educación sexual. O sea, es decir, promover la igualdad de género. Y eso se promueve desde los niños, desde chiquitos. O sea, no tienes que hablar de genitalidad para promover entonces el tema de igualdad de género, que es también educación integral en sexualidad. Sí, sí, claro. Ese es un ejemplo de los múltiples que te puedo dar. Y un ejemplo muy claro que nos estás poniendo, porque la sexualidad no es algo que está determinada o predeterminada por nuestros genes o por nuestra condición biológica, hormonal, genital, sino que la sexualidad se va construyendo a lo largo de la vida. Así es. Y eso es lo que nos tiene que seguir quedando claro. No somos hombres ni mujeres, nos vamos convirtiendo en un cierto tipo de hombre, en un cierto tipo de mujer. Y estas relaciones interpersonales entre hombre y mujer están dictaminadas por las sociedades. Por lo tanto, puede haber distintos tipos de sexualidades. No nomás es que los hombres así son, pues así son en determinada sociedad, porque así se les enseñó y se les acostumbró, igualmente a las mujeres. Y esto es lo que, pues muchas veces es difícil de modificar las actitudes en la sociedad, ¿no, Eduardo? Así es, y eso implica también, es parte de la prevención combinada, no solamente es el condón, ya es algo muy preciso de una actividad ya sexual meramente genital, ¿no? Sí. Y que es esencial que en nuestra sociedad se promuevan también esos valores de igualdad. Y eso es uno de los múltiples ejemplos que te puedo decir también con las parejas no necesariamente heterosexuales. Por ejemplo, la epidemia que vivimos en México es una epidemia sobre todo concentrada en hombres, y particularmente en hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, que también entonces tiene una explicación social de por qué estas, digamos, partes naturales de la sociedad, que es la diversidad sexual, pueden ser especialmente vulneradas a adquirir la infección por VIH y también a desarrollar consecuencias que son sobre todo empujadas por las relaciones sociales en las que vivimos, muchas veces marcadas por homofobia, transfobia, discriminación por orientación sexual y por identidad de género, ¿no? Eso también impacta negativamente una epidemia, ¿no? Cuando criminalizas, por ejemplo, el trabajo sexual, te voy a decir un ejemplo, ¿no? El criminalizar el trabajo sexual, es decir, hacer una persecución policial buscando como evidencia de trabajo sexual para poderte entonces cargar una sanción administrativa, frecuentemente es que se buscan condones. Entonces, se busca el condón, entonces el trabajador o trabajadora sexual no necesariamente va a dejar de hacer trabajo sexual al siguiente día. Sí, lo va a seguir haciendo, pero ahora sin condón, para que no lo cachen. Y por lo tanto, va a seguir ejerciendo el trabajo sexual, pero ahora sí sin protección. Entonces es otro ejemplo cómo este tipo de relación social, que es persecución policial por un asunto de trabajo sexual, afecta negativamente el control de una epidemia. Sí. ¿No? Sí, entonces es uno de los muchos ejemplos que también te puedo dar. O el tema de la criminalización del uso de drogas, ¿no? También el criminalizar el uso de drogas, es decir, usuarios de drogas inyectables, que eso es un tema de prevalencia alta en la frontera norte con Estados Unidos. Son sitios en las ciudades fronterizas, como por ejemplo Tijuana, por ejemplo Piedras Negras, etcétera, donde hay un uso incrementado. Hay ciertas poblaciones que usan más frecuentemente heroína que el resto de México. Ahí se usa de manera prevalente por el tema del tráfico hacia Estados Unidos, y mucha heroína se queda ahí detenida en la frontera, que no puede pasar, y es barata para la gente que digamos que se engancha más fácilmente en drogas, que es gente que intenta pasar, gente que a lo mejor tiene una condición social paupérrima, se engancha en drogas, ¿no? Pero el tema es que ahí lo que tenemos que hacer, o que se ha demostrado en muchos años, es el control de daños. Es decir, si bien lo que se promueve es que no se usen drogas, finalmente hay gente que las va a seguir usando. ¿Qué tenemos que hacer como instituciones? Bueno, te vas a seguir inyectando, sí, no te doy la droga, pero sí te doy jeringas limpias, o te enseño cómo limpiar las jeringas para que no las compartas. ¿Me doy a entender?
Y yo como programa estatal de prevención ya sé dónde está la gente que se junta para inyectarse drogas, y yo todos los días les llevo jeringas limpias y les llevo promoción y les digo, te doy una jeringa, pero también te invito a que te integres al tema de la sustitución con metadona, es decir, a rehabilitarte. Ya no te inyectes y yo te doy metadona y ya para que dejes de ser dependiente de heroína. Uh-huh. El tema es que la persecución policial es que va a hacer racias a esos sitios, la gente pues huye de los sitios donde habitualmente van se da la promoción del uso de jeringas limpias, y ahora sí los promotores ya no encuentran a nadie, y eso no va a evitar que se sigan inyectando drogas. Sí, se van a seguir inyectando drogas, pero ahora sí con jeringas ya usadas. Entonces eso hace que se adquiera más fácilmente VIH, hepatitis B o hepatitis C. Es otro ejemplo de cómo se debe trabajar también a través de leyes que no criminalicen el uso de drogas, ¿no? Sino que más bien traten a la gente como enfermos, sino que sí, la criminalización ahorita es la producción, el trasiego, etcétera, la venta, pero no necesariamente tiene que ser el uso, ¿no? A la gente se tiene que tratar como enfermos y tener estrategias preventivas. Es otro ejemplo de cómo se debe trabajar en la prevención. ¿Qué tal? Complejo la actividad. La tarea tiene que ser a diferentes áreas y diferentes situaciones, diferentes estrategias. Vamos a una pausa comercial. Le recuerdo el día de hoy hablando sobre el VIH-Sida en su programa En Pareja. Continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche platicando con el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, médico infectólogo, secretario técnico de Coesida, hablando sobre el VIH-Sida, cuáles son sus cifras, sus datos y sus precisiones actuales. Bien. Vamos a la parte de diagnóstico, Eduardo, ¿qué te parece? ¿Cómo se hace este diagnóstico y cómo una persona, qué debería de hacer y de saber para conocer si está infectado o no? Una persona puede hacerse una prueba de VIH de diversas maneras. La tradicional es ir a un laboratorio, ya sea público o privado, solicitar hacerse una prueba de VIH donde sacan sangre de la vena y te dan un resultado al día siguiente o varios días después. Eso hace que pues relativamente poca gente pueda animarse a hacerse una prueba, porque puede implicar costos, y también no necesariamente una persona que se hace una prueba, que va a que le saquen sangre, va a regresar por los resultados. Por lo tanto, en los últimos años se ha tomado la estrategia de distribuir pruebas rápidas para VIH, que son gratuitas en México. Las pruebas rápidas de VIH tienen la gran ventaja de que podemos conocer cómo está una persona del estatus de VIH en 15 minutos, y solamente es necesario una gota de sangre del dedo. Es como una prueba de la diabetes, cuando quieres ver los niveles de glucosa en la sangre o de azúcar, donde se te hace un pinchazo en el dedo y bueno, se pone en una tirita y se mide la cantidad de glucosa. En este caso es algo muy similar, se pincha el dedo, se pone una gota de sangre en un cartucho, y en ese cartucho es posible ver un resultado como si fuera una prueba de embarazo, ya sabes, ¿no? De las que se interpretan de una rayita negativo, 2 rayitas reactivo, ¿no? Bueno, pues es muy similar a la prueba de VIH. Estas pruebas de VIH son gratuitas en México, son gratuitas en el estado de Jalisco. Todos los centros de salud en el estado tienen pruebas rápidas de VIH. No solamente se aconseja que las personas que crean que pueden tener la infección se hagan, sino prácticamente todas las personas que han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, con una persona en la que no conocen el estatus de VIH de esa otra persona, lo cual es extremadamente difícil saber cómo está el estatus de la otra persona porque no te va a enseñar un papelito, ¿no? Claro. Al momento de tener sexo. Bueno, pues se tiene que hacer una prueba de VIH, es la indicación, al menos una vez. Y bueno, cada vez que puedas tener una nueva pareja, tienes que hacerte una nueva prueba de VIH cuando no uses condón. Entonces, digamos que
es muy necesario estarse repitiendo pruebas de VIH, puesto que esto te permite, afortunadamente la mayor parte de las personas que se hacen una prueba son no reactivas o negativas, pero este resultado no reactivo también ayuda mucho. Te ayuda mucho, no sé si has tenido toda la experiencia de hacerte una prueba de VIH, doctor, pero una persona cuando está esperando su resultado tiene cierta ansiedad y empieza a pensar y a interiorizar el posible resultado que pudiera tener. Sí. ¿Y qué tal si soy positivo? ¿No? Bueno, pues ese momento de reflexión de la persona es aprovechado por un consejero para poder entonces decir, mira, usted se ha expuesto a la infección por VIH, se ha expuesto a adquirir una infección de transmisión sexual por esta razón, porque no ha tenido relaciones sexuales protegidas con personas desconocidas, que no sabes del estatus de VIH, por lo tanto es necesario, usted se está exponiendo al VIH y bueno, está en este momento usted negativo y por lo tanto la persona descansa, ¿no? Ya estoy negativo, estoy no reactivo, descanso. Pero mire que es necesario que usted en sus siguientes relaciones sexuales use condón. Entonces la persona ya pasó por ese proceso de interiorización, de reflexión de su vida sexual previa y es más probable que tras este resultado no reactivo y esa consejería que le dio la persona que le hizo la prueba, que le aplicó la prueba, la siguiente relación sexual ya ahora sí va a ser con condón. Entonces también el hacerse una prueba de VIH protege a futuro porque te permite, si estás negativo, usar condón y seguir para que siga siendo negativo y la persona que tiene un resultado reactivo, bueno, se le hagan mayores estudios para que se pueda confirmar la infección por VIH. La prueba de VIH es gratuita, ya comentamos, es rápida, es voluntaria y sobre todo sometida a consejería, es decir, no es ideal que te hagas una prueba sin consejería, es decir, haces una prueba y que te vaya, está negativo, que te vaya bien. No, hay que aprovechar ese momento de reflexión que tienen las personas para protegerlas a futuro, para que tomen conciencia a futuro. ¿Hay que repetir esa prueba? Sí, claro, cada vez que, si una persona es no reactiva, o sea, si tienes una persona no reactiva, una no reactividad a la prueba, y digamos que está fuera de ese periodo de ventana de aproximadamente 2 a 3 meses, digamos que esa persona está definitivamente negativa, y es decir, la posibilidad de que realmente sea negativa esa prueba es virtualmente del 100%. O sea, es altamente confiable. Pero si sale una prueba reactiva, es decir, tienes una prueba que salió positiva, entonces es necesario hacer más estudios, ¿de acuerdo? Porque hay una gran probabilidad de que vivas con la infección. Hay personas en las cuales tienen una prueba reactiva y resulta que las pruebas confirmatorias son negativas. Bueno, esa persona no tiene la infección y se trató de un falso positivo, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte de las personas que tienen una prueba reactiva se confirma la infección por VIH, ¿no? ¿Cuál es? Explícanos un poquito, Eduardo, si eres tan amable, ese periodo de ventana que la población también debe de entender cómo es este proceso de Así es. De captación. Cuando una persona adquiere la infección por VIH, la prueba rápida o las pruebas de VIH tienden a salir no reactivas porque recién acaba de adquirir la infección y las pruebas lo que hacen es buscar anticuerpos o sustancias del cuerpo que se producen cuando hay una infección ya de varios días de duración o de varias semanas de duración. Pero si una persona recién la ha adquirido, por ejemplo, es típico que llegue una persona y que diga, no, es que ayer, antier o la semana pasada tuve relaciones sexuales sin uso de condón y me quiero hacer una prueba de VIH. Bueno, entonces se le dice, mire, si fue la semana pasada, esta prueba, si sale no reactiva, no puede descartar una infección por VIH porque todavía usted está en un periodo muy temprano de si adquiere la infección puede salir negativa la prueba. Nos tenemos que esperar 3 meses para poder tener cierta confiabilidad de la prueba, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que no se le haga la prueba en ese momento. Sí, se le hace la prueba, se le ofrece la prueba de VIH para asegurarnos de que esa persona esté negativa de las relaciones sexuales anteriores. ¿Sí? Entonces se le hace la prueba, pero se le dice, usted está en periodo de ventana, vuelva en 3 meses y le volvemos a repetir la prueba, ¿de acuerdo? Hay pruebas, las que usamos actualmente se les llama de tercera generación, es decir, tienen esos periodos de ventana de hasta 3 meses, pero digamos que actualmente ya empieza a haber pruebas rápidas de cuarta generación, cuya periodo de ventana es más reducido, reduciéndose hasta unas 2 semanas aproximadamente de la adquisición, entre la primera y la segunda semana, con cierta confiabilidad, ¿de acuerdo? Pero de todos modos, las pruebas de tercera generación son muy buenas, prácticamente nos ayudan a detectar una gran cantidad de casos de personas que viven con la infección por VIH y no sabían que vivían con la infección por VIH, y eso es esencial para controlar una epidemia. Fíjate, una persona que sabe que vive con el virus puede
tomar medicamento, que es gratuito aparte en México, ¿no? Y esa persona no va a desarrollar ninguna complicación relacionada a la enfermedad, es decir, no va a desarrollar ese proceso de envejecimiento prematuro que te comenté al principio, ni tampoco va a desarrollar SIDA, y sobre todo no va a transmitir el virus a sus parejas sexuales. O sea, el medicamento tiene un beneficio propio y un beneficio a tu pareja, que es evitar la infección por VIH. Por lo tanto, el tratamiento como prevención es una de las estrategias que te comenté, que las englobamos en esta prevención combinada, pero que el tratamiento como prevención se enfoca en personas positivas, en personas VIH positivas, para que esa persona no desarrolle SIDA, no desarrolle ninguna complicación, pero también evitar la transmisión a sus parejas. Y eso ayuda, por lo tanto, a controlar una epidemia. Para poder controlar la epidemia de VIH-Sida actualmente, tenemos que encontrar a la gente que no sabe que vive con el virus. El VIH es una enfermedad, el SIDA es una enfermedad que se desarrolla hasta dentro de muchos años después de que se adquiere la infección. En los pocos años, en los pocos meses o los primeros años de la infección no se siente absolutamente nada. Una persona puede tener el virus y no sentir absolutamente nada, y lo comienza a sentir hasta varios años después. Y puede estar también contagiándolo, ¿no? Exactamente. Sin sentir nada. Exactamente, lo puede estar transmitiendo. Por lo tanto, si una persona se hace una prueba, se está repitiendo pruebas, como actualmente es fácil hacerlo, porque vas a un centro de salud, te haces una prueba y sale reactiva, esa persona al tomar medicamento evita la transmisión de otras personas y evita desarrollar la enfermedad. Y actualmente, como te repito, tenemos que encontrar a la mayoría de la gente que vive con el virus y que no lo sabe. Nuestra meta es que para el 2020 encontremos al 90% de la gente que realmente vive con el virus, y a ese 90% tratarlas en el 90%. ¿Para qué? Para que alcancemos al menos un 90% de control de la infección y por lo tanto para el 2030 ya controlar la epidemia de VIH que hay a nivel mundial. O sea, la clave es encontrar al 90% de la gente con el virus, tratarla para controlarla. Correcto. En esa cascada, en 90, 90, 90. Con las estrategias actuales y las que se acumulen a lo largo de los años. Correcto. Bien, bien interesante. Toda esta información es importante que la conozcamos y sobre todo que quede claro, ¿no? Amigo, amiga radioescucha, el conocimiento que debemos de tener hoy por hoy de nuestra sexualidad y de los efectos que podemos tener adversos cuando tenemos una conducta sexual sin protección, pues esto es ya de primer mundo, de primer orden, el que tengamos este conocimiento y que sepamos tener una sexualidad, que podamos conducir nuestra sexualidad de una manera protegida, de una manera responsable, y si en un momento determinado se tuvo una relación sexual sin protección, acudir a su centro de salud, ¿sí?, para hacer una prueba y detectar si usted tiene el virus del VIH, aunque no se ha manifestado, aunque se sienta bien, aunque no haya habido problemas, pero acuérdese que puede ser que esté ahí el virus en su cuerpo sin que todavía se manifieste. Cuando se manifiesta es cuando viene ya la enfermedad del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a nuestra última pausa comercial y continuamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. En pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos platicando con el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, médico infectólogo, secretario técnico de el COESIDA. Hoy hablando y platicando sobre cuáles son los retos en el control de la epidemia aquí en México. Nos estaba mencionando el doctor que una forma de contagio es a través de la actividad sexual o la transmisión a través de compartir agujas y jeringas. ¿Cuál sería otra forma de transmisión? Hablando concretamente, el embarazo y la maternidad, ¿pudiera ser considerada como una fuente de contagio? Así es. Desafortunadamente existen todavía casos de transmisión materno-infantil del VIH. El 6% de las personas que viven actualmente con el virus lo adquirieron a través de la mamá durante su periodo, sobre todo la última semana del embarazo, el parto o durante el amamantamiento. Esta se le denomina transmisión materno-infantil del VIH y esto es un reto
para nosotros el eliminar la transmisión materno-infantil en México. Afortunadamente en los últimos años hemos venido teniendo menos cantidad de casos, pero aún lo seguimos teniendo. Y para poder evitar o controlar, llevar a cero la transmisión materno-infantil, como ya lo logró, por ejemplo, Cuba, que ya de hecho fue el primer país a nivel mundial en declararse como con tasa cero de transmisión materno-infantil del VIH. En México todavía tenemos casos, y para poderlo prevenir se deben de hacer varias actividades preventivas en cadena. Una de ellas, como ya dijimos desde el principio, es evitar la transmisión en las mujeres. Si no hay VIH en mujeres, entonces no va a haber niños con VIH, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que sigue habiendo casos de VIH en mujeres. Tenemos que conocer que esas mujeres, antes de embarazarse, diagnosticarlas tempranamente que ven con el VIH, idealmente antes del embarazo, ¿de acuerdo? Y entonces es la promoción de que todas las personas que tienen relaciones sexuales sin uso de condón, hacerse una prueba de VIH, ¿no? Incluyendo las mujeres también, ¿no? Entonces, para que conozcan su estatus antes de embarazarse. Pero digamos que una mujer no se hizo una prueba de VIH antes de embarazarse y adquirió la infección. Bueno, si se embaraza esa mujer, entonces parte del control, parte de la estrategia en salud pública para poder evitar la transmisión es que todas las mujeres embarazadas, a todas, sin excepción, se les ofrezca una prueba de VIH. Eso se le conoce como control prenatal, o a ese conjunto de estrategias que se aplican y que en una mujer embarazada, para poder llevar a buen término su embarazo y tengan un hijo sano, es justamente el control prenatal, es clave, ¿no? Pues parte del control prenatal es que las mujeres se les ofrezca una prueba de VIH, y eso por norma oficial se le debe ofrecer en todo el territorio nacional a toda mujer embarazada 2 pruebas de VIH. La primera, durante la primera visita de control prenatal, tanto en el sector público como en el privado, independientemente, y la segunda prueba al final del embarazo, es decir, en las últimas semanas del embarazo, que es lo que se conoce como el último trimestre del embarazo. Una mujer que tiene pruebas negativas durante el embarazo de VIH, pues es una mujer que no vive con el virus y por lo tanto no va a transmitir el virus al bebé. Correcto. Pero una mujer que se diagnostica con infección por VIH en el embarazo, pero que no toma tratamiento, imagínate, es como si no se le diagnosticara la infección. Si una mujer no toma tratamiento y vive con el virus y está embarazada, esa mujer tiene una alta probabilidad, hasta de un 30 a 40%, de que durante la última semana del embarazo, ¿no? Es decir, estamos hablando de la semana 37 a 38, en esas últimas semanas, casi en el 9º mes, casi para empezar las contracciones uterinas para el parto, en ese momento ya empieza a haber transmisión del virus de la mamá al bebé. Antes, en los primeros 9 meses, no pasa nada. El niño está encapsulado, el virus no entra, no puede entrar a infectar al bebé, ¿no? Pero ya en la última semana sí. Más si ese bebé nace por vía natural, ¿de acuerdo? Tiene contacto importante con secreciones de la madre, genitales, con sangre de la madre, ¿no? Con importante cantidad de sangre de la mamá que sin tratamiento, y entonces eso hace que una gran cantidad de niños que nacen de mamás con el virus puedan infectarse. Pero si al caso la libra el bebé, ¿no? Digamos que la libró y forma parte de ese 60% que no se infectó, se va a seguir arriesgando a que cuando la mamá lo esté amamantando, le esté dando leche materna. Entonces digamos que la otra mitad de los niños que se salvaron del proceso de transmisión del virus durante el trabajo de parto, pues lo va a adquirir durante el proceso de amamantamiento, ¿no? Entonces por eso resulta importante que todas las mujeres embarazadas se les ofrezca la prueba, porque si tienen una prueba reactiva y se le confirma la infección, se debe de tomar tratamiento a esa mujer. O sea, se le ofrece tratamiento gratuito. Y ese tratamiento gratuito lleva a que controle el virus durante su embarazo, y ese niño no se va a infectar nunca. No se va a infectar durante el embarazo ni durante el parto. De hecho, hasta la mujer se le ofrece una cesárea, que se resuelva el embarazo a través de una cesárea, y aparte no se le amamanta al bebé, sino se le da leche en fórmula, que también es gratuita, ¿no? Entonces así ya digamos que haciendo esas estrategias de detección temprana, tratamiento de la mamá, cesárea y evitar el amamantamiento y mantener a la mamá viva, evidentemente nos interesa que la mamá esté viva con tratamiento antirretroviral para que críe bien a su bebé, ¿no? Las tasas de transmisión es virtualmente de 0%, es menor al 1%. Entonces, ya cambiamos de ser de 30 a 40% a prácticamente menos del 1%. Eso es lo que debemos de alcanzar, ¿no? Con esta estrategia.
Y esa es la razón por la que tenemos distribuidos en todos los centros de salud del estado de Jalisco pruebas rápidas para que se los puedan ofrecer a la mujer. Eso obviamente depende en parte de los trabajadores de los centros de salud que ofrezcan la prueba, pero si a ti, mamá, mujer embarazada, no te ofrecen una prueba y tú vas a tu control prenatal, tú tienes el derecho de exigir esa prueba de VIH de manera gratuita. ¿De acuerdo? Correcto. Y si está negativa, pues no hay problema y no vas a transmitir nada a tu bebé. Pero si estás reactiva, si estás positiva, hay que tomar tratamiento para evitar la transmisión al bebé. Y el bebé va a nacer prácticamente libre de la infección por VIH. Entonces, tuvimos una experiencia muy reciente, por ejemplo, te la voy a platicar, en el hospital comunitario de Sayula, una mujer muy vulnerable, en un estado de pobreza importante, que no quería tomar medicamentos para el VIH. Bueno, asesoramos el tema incluso a nivel local. La mujer no quería tomar medicamentos por alguna razón, pero aún así se le ofreció una serie de servicios médicos que incluía el parto por cesárea, al bebé se le dio medicamento para evitar la adquisición del virus por 28 días. El niño estuvo acogido por el hospital regional, el hospital comunitario de Sayula, por 28 días el medicamento. A la mamá se le apoya con leche materna para que no amamante el bebé, y el niño nació sin infección por VIH, o sea, sin VIH, a pesar de que la mamá no quería tomar medicamento, no quiso tomar medicamento. Entonces digamos que es un ejemplo de cómo tenemos que trabajar en conjunto, tanto los diversos, el sector salud en sus diversos niveles, pero también la sociedad en general, ¿no? Y ahí también entró una gran organización civil que se llama Mesón de la Misericordia, también acompañó el tema, ¿no? Y pues llevamos a buen término, evitamos una potencial transmisión del VIH en este sitio, ¿no? Claro. Y así hay muchos ejemplos que te puedo seguir contando. Bien, no, pues excelente, muy bien, un buen trabajo realizado ahí, no solamente por una estrategia, sino por varias estrategias, ¿no? así es. Incluyendo también la participación de organizaciones civiles. Reto actual en México. Bueno, Eduardo. pues siguen siendo temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, el tema de seguir trabajando con reducir la discriminación, la homofobia, la fobia a las identidades de género diferentes, a las actualmente predominantes en nuestra sociedad, el tema de la educación sexual integral, el tema del diagnóstico oportuno, del que prácticamente volcarnos a la detección de gente que no sabe que vive con el virus para llevarlas a tratamiento. Afortunadamente es gratuito, afortunadamente se garantiza que de por vida la persona pueda tener medicamentos para su infección por VIH, y bueno, pues llevar a esa tasa de eliminación de la epidemia, esta fase de eliminación que queremos alcanzar, ¿no? Que menos de 10 casos por cada 10,000 personas es la fase de eliminación. Queremos llegar a eso dentro de los próximos años, pero si no tenemos garantizado el tema de la igualdad de derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, lo que ya te comentemos, que tenemos que trabajar en temas de prevención combinada a diversos niveles estructurales, políticos, con sociedad civil, redes sexuales, familia y los mismos individuos, pues va a ser difícil llegar a ello, pero bueno, por eso estamos nosotros, para trabajar en el tema junto con sociedad civil organizada. Bien, muy bien, pues muy claro, mucho que hay que seguir hablando, hay que seguir aprendiendo y sobre todo hay que seguirnos actualizando en esta toma de conciencia. No es de que nos tenemos que volver médicos, sexólogos, ni nada de eso. Tenemos que tener una sensibilidad para poder aceptar al otro en su condición más esencial, ¿no? En esto de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos que practicar y reconocer todas las personas actualmente, y no discriminación, la no homofobia y la aceptación de sexualidades que se viven de manera diferente. Así es. Yo te quiero agradecer mucho al doctor Ariel Eduardo Campos Loza, secretario técnico de Coesida. Tu presencia aquí en el programa, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Algún teléfono que pudieras o que quisieras tú dar para el público aquí presente? Sí, te agradezco también tu invitación, doctor Gilberto. Le mando un saludo muy caluroso a todos tus radioescuchas y los invito para que puedan ya sea asistir personalmente al Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, el COESIDA, que nos encontramos a un costado del Hospital General de Occidente, que se llama Hospital de Soquipan, conocido como el Hospital de Soquipan. Estamos a un lado.
Si se quieren hacer una prueba es gratuita, no requieren de visitar, no requieren de previa cita, simplemente presentarse lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde sin cita, se les ofrece la prueba. Y si nos quieren llamar por teléfono, nos pueden marcar al 30 30 78 00, 30 30 78 01, o también visitarnos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Coesida Jalisco. Muy y bien. bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Ariel Eduardo Campos Loza, secretario técnico de Coesida. Y gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Espero que tenga una excelente noche.